10 años contigo. Juntos hemos abordado diferentes temáticas. Hemos dado respuesta a tus preguntas. Te hemos leído, escuchado. Hoy más que nunca, estamos contigo. En todas partes, conectados con responsabilidad, pero sobre todo, siempre conectados contigo. Busca nuestros contenidos en Facebook, YouTube, Instagram, iVoox, Spotify. Comparte 8ymedia.com. Contigo, en todas partes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Listo? ¿Ya nos vemos? ¿Aquí estamos? Al aire, licenciada. Muy buenos días, muchas gracias, licenciado. Muy buenos días a todos, casi tardes, ya no sé qué son días o tardes. Buenos días, todavía estamos en días. Bienvenidos a este espacio, donde vamos a estar platicando durante una hora de algo bien interesante, así que quédense con nosotros. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Muy buenos días, licenciada. Pues yo puedo decirles que van a escuchar algo que les aporta, van a escuchar algo interesante y no payasadas como luego en las mañanas nos tienen acostumbrados. Estoy enojado, sí. Por cierto, muchas gracias, licenciado, es cierto, pero ¿sabes qué? También quiero darle la bienvenida y darle un caluroso saludo y demás a dos personajes que vamos a tener de invitados el día de hoy, que son el payaso
la tía de las muchachas. Y los que se vayan sumando, bienvenidos, de verdad, bienvenidos, no nos queda de otra. Pero bueno, vámonos con la información que realmente, como dices tú, nos interesa, nos aporta y lo que podamos hacer. Tenemos, ¿cuántos programas haciendo así? ¿2? ¿3? Tres. Tenemos 3 programas donde hemos venido manejando información como de alguna manera tratarla de aterrizar a lo que estamos viviendo. Y por otro lado también tenemos que, de eso se va a tratar el día de hoy, de saber separar y tener la suficiente inteligencia, sabiduría y sentido común de separar lo que sí nos sirve y lo que no nos sirve y lo que es definitivamente pura paja y que sí nos está contaminando muchísimo. ¿Estás de acuerdo, licenciado? Totalmente de acuerdo, y eso aplica para absolutamente todas las cosas en la vida. Todas las cosas en la vida, dice el licenciado. Así es, exactamente. Entonces, la idea es que, miren, les hago un mini recuento. Estuvimos hablando, en primer lugar, de la ansiedad, cómo manejar o qué hacer con la ansiedad, ¿no? Al final, el encierro, los demonios que traemos todos, pues al final van a aprovechar cualquier oportunidad para salir. Por otro lado, tenemos la parte de saber discernir la información y saber dónde estamos parados y dónde estamos cayendo en una psicosis, que era lo que hablábamos la vez pasada. El día de hoy vamos a hablar de la importancia, y que es hasta un arte, de ignorar, de saber ignorar con sabiduría y con inteligencia lo que no nos sirve y que estamos tapados, que estamos saturados, estamos saturando nuestros medios de comunicación, la verdad, con pura basura. Entonces, lo que estamos viviendo se está maximizando, obviamente, y lo estamos viviendo a la 20ª potencia por el punto de las bombas mediáticas. Entonces, hay que saber buscar información, hay que tener también la humildad de reconocer que a veces nos gusta o les gusta estar viendo o leyendo noticias que nos alteren mucho porque nos hace sentir que estamos involucrados en algo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de la importancia de ser sabio. Consiste en saber ignorar con inteligencia. Y como decía el licenciado, no nada más de los temas que estamos viviendo ahora. Aplica para relaciones, aplica para problemas en el trabajo, aplica para todo, en realidad. Entonces, ¿A qué aplica el viejo proverbio de la abuelita? A palabras necias, oídos sordos. Oídos sordos, totalmente. Totalmente, porque al final hemos platicado mucho de cómo funcionamos y cómo funciona nuestra mente cuando escucha ciertas palabras y cuando como seres al final neurolingüísticos que somos, cómo se van alojando en nuestro sistema ciertos paradigmas de acuerdo a las palabras que escuchamos. Y más, por ejemplo, en este momento, de figuras de autoridad, que aunque no son los especialistas en el tema, y es a lo que quiero llegar, al final, como son figuras de autoridad, pues obviamente vienen a sembrar una información innecesaria. Por otro lado, estamos también viviendo una época donde todo el mundo tiene sus 5 minutos de exposición y estamos viendo cómo todo el mundo está aventando información basura, información que sí hace mucho daño, que no cura y que al contrario nos hace muchísimo daño. Entonces es importante y es hasta un arte el saber ignorar. ¿Te acuerdas de lo que me platicabas la vez pasada? Te voy a ventanear un poquito, de la idea que tenías de hacer un espacio de buenas noticias. Sí. Ok, eso es un claro ejemplo de lo que vamos viendo, ¿no? Al final podemos contabilizar un montón de muertos, tragedias, malas noticias y demás. ¿Y por qué no se contabiliza lo demás cuando es mucho más, en cantidades mucho más? Porque no vende. Pero vamos a entender por qué. El día de hoy vamos a entender por qué. Entonces, el ser, lo que decía, el ser sabio, que quiere decir el saber, al final, tener esta sabiduría. No es esa persona que acumula muchos conocimientos, que sabe hablar muy bonito o que tiene muchas experiencias, no.
¿Quién es esta persona? Son las personas que saben utilizar de forma efectiva cada cosa aprendida y además de todo, sabe ignorar con inteligencia todo aquello que es inútil y que no le permite crecer para avanzar como persona. Que levante la mano quien esté metido en un chat donde se hagan estas cadenas de información y de mala información y que nos saturan. De verdad es increíble lo que le gusta al ser humano, pero bueno, lo podemos reconocer. ¿Qué es también esta parte del saber, de la sabiduría? Es también saber diferenciar el lastre de lo que te ofrece energía. Y ojo aquí se trata de ser bien inteligentes. ¿Por qué? Porque vivir es al fin y al cabo economizar y tener lo que es más importante. ¿A qué nos lleva todo eso? A saber priorizar. Ahora, pareciera que la mayoría no aplicamos esta como sencilla regla porque al final tenemos una inclinación hacia lo negativo siempre. Hay se hizo un estudio por parte del doctor Daniel Gilbert de la Universidad de Harvard, y él decía que las personas tenemos una capacidad asombrosa de centrar la atención en cosas que no nos están sucediendo. A lo mejor están sucediendo en otro lado, en el resto del mundo, pero en lo que no nos está sucediendo a nosotros específicamente nos gusta centrar nuestra atención. Y entonces nos lleva a preocuparnos por aspectos que no son importantes, pero esto empieza de alguna manera a minar, a afectar nuestra capacidad de ser felices en el aquí y el ahora. ¿Qué quiere decir este estudio? La realidad. ¿Cómo afecta la realidad? Una realidad alternativa, una realidad virtual, algo que me están contando que está sucediendo, aunque yo no lo esté viviendo. Y suena horrible, pero al final, si todos empezamos a defendernos desde nuestra trinchera, empezamos con esa parte, a ocuparnos en el aquí y el ahora, como dice este estudio, entonces vamos a saber diferenciar lo que es la realidad de lo que no es la realidad al final y al cabo. Entonces, el arte o la importancia de saber ignorar con inteligencia, sobre todo con lo que estamos pasando en estos días, no es nada fácil, de verdad. ¿Y a qué se debe? Pues se debe sobre todo a que ignorar estas malas noticias supone en muchos casos alejarnos de situaciones o incluso de personas o de ciertos grupos. Porque entonces si uno no está inmerso en esa misma psicosis, aunque estés llevando las medidas necesarias, aunque estés haciendo lo correcto, pero si tú no estás inmerso en esa psicosis, entonces no eres parte del clan, no te ven como parte de la manada, del grupo, de esta parte donde nos hacen sentir incluso hasta medio irresponsables, ¿no? Por el hecho de no estar compartiendo esta parte de la psicosis, pues al final ya de una manera patológica, ¿no? Entonces, la primera regla de vida, ¿qué es lo que nos indica? Que la persona más sabia, me refiero sabia a esta parte de saber aplicar el conocimiento adecuado, ¿no? Que tengan todos los conocimientos. Esa cosa que debe ser o que sabe de alguna manera ser feliz o que sabe estar tranquilo, incluso en medio del caos, incluso en medio de una situación donde ya está superando la realidad. Entonces, una persona que sabe estar tranquila, en paz, que sabe ser feliz a pesar de todo eso y que es capaz de eliminar de su existencia todo aquello que le hace daño o que no es útil, es una persona sabia. Entonces empezamos a entender cuál es la diferencia ahí de estar súper informado y súper angustiados todo el tiempo, aunque en mi realidad no esté sucediendo, no importa si en el resto del mundo sí. Estamos hablando de supervivencia y aquí de cuidado y de salud mental para poder brincar una fase en las mejores condiciones posibles. Entonces, ignorar con inteligencia es aprender a priorizar, a tener mis prioridades muy, muy bien marcadas. Fíjate, ser feliz para muchos es de alguna manera es una meta, es un reto, es un arte, donde en un momento dado se aprende que por fin el poder tomar decisiones es lo que nos va a llevar a la felicidad. Porque hasta el estado de ánimo puede llegar a ser una decisión, no siempre,
ojo, no siempre, pero el estado de ánimo también puede llegar a ser una decisión. Y en estos casos, ¿por qué sí? Porque está en mí, yo puedo tener siempre la elección de saber si puedo leer un montón de noticias que me van a hacer tener una descarga de adrenalina y una, no sé, a lo mejor una psicosis también sobre un tema, y puedo decidir no hacerlo. ¿Y qué va a cambiar? ¿Dónde va a cambiar mi realidad? ¿Dónde va a cambiar mi existencia si al final yo no estoy dejando de lado mis prioridades, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero no me estoy contaminando todo el tiempo con ese tipo de información? ¿Qué es lo que va a suceder? Que al final, cuando termine esta fase o esta crisis o lo que sea que estemos viviendo, y cuando se vayan nuestros invitados especiales, como quedamos el payaso y la tía de las muchachas, entonces vamos a empezar a poder ver con claridad. Pero si nos dedicamos todo este tiempo a estar viendo estas malas noticias, fake news, todas estas bombas mediáticas que no nos arreglan nada y que al final nada más nos están haciendo grande la herida, pues ¿cómo vamos a terminar? No te quiero decir loco, sino lo que le sigue, y con una enfermedad ya psicótica, directiva, va a ser muy complicado salir. Y aparte tenemos que estar preparados para la situación que viene, que es lo realmente importante y lo realmente caótico que se viene, que es la cuestión económica. Entonces, si no tenemos esta parte bien ubicada, vamos a quedar hechos pedacitos, ¿no? Pero entonces, les decía, tomar las decisiones. Es más, trabajos, por ejemplo, tan interesantes como el estudio del que les contaba hace ratito, de la Universidad de Harvard, nos explican que este proceso cognitivo es la clave para el bienestar y el equilibrio personal. Estas decisiones, de saber qué leo, de saber qué escucho, de saber con quién estoy platicando y con quién no, dónde me informo. Entonces, esta fuente de información que va generando una realidad, que le va dando forma a mi día, en realidad eso es lo que va conformando este equilibrio o desequilibrio. Siempre decimos que a lo mejor o pensamos que somos seres totalmente independientes y que somos seres donde no nos va a influir lo que digan los demás, pero si supiéramos lo que influyen y lo que impactan las palabras, aunque no sea alguien importante para ti. Las palabras a nivel subconsciente sí tendríamos muchísimo cuidado en todo lo que estamos metiéndole a nuestro día. Entonces, si nosotros tratamos de cuidarnos el estómago, nos cuidamos la piel, nos cuidamos el cabello, pues también tendríamos que empezar a cuidarnos los ojos, los oídos, la cabeza, todo eso, porque de verdad se vuelve como hasta vicio, una necesidad de vamos a ver ahora, vamos a meternos a Twitter ahora a ver qué dijo el oligofrénico o a ver qué dijo de alguna mala noticia otra vez, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de las decisiones que tomamos en cosas tan simples como saber en dónde estamos buscando información, ¿no? Licenciada. Entonces, para conseguir, dígame. Tengo que sacarlo. Hoy ando como, no sé, tengo que sacar muchas cosas, ¿no? Eso. Primero, le voy a pedir, por favor, que le baje 2 rayitas a su volumen de sus bocinas. Que se está retroalimentando un poquito. Nada más, 2 rayitas. 2. Suena muy padre lo que usted está diciendo, ¿ah? Está muy lindo. Lo entiendo, pero pues de repente estamos fuimos entrando a la cueva del lobo sin siquiera saberlo, o tal vez sí, ¿no? En este rollo de ¿cómo me pide usted que hagamos razón de informarnos o de bien informarnos o de hacer todo esto que está diciendo si de repente rompemos récords en challenges bastante estúpidos? ¿No? Nos encanta meternos en cosas sin sentido, nos fascina, ¿no? Y también nos fascina meternos en cosas que nos rompen la paz y la armonía. Uh-huh. Somos fans. Exacto. Son franceses. Pero si la pregunta es esa, o sea, ¿cómo hacerle si nos gusta eso? Ahí te va.
sea, es la división. O sea, hay gente que le encanta, es hasta vicio lo que decía, ¿no? Y hay gente que no. Entonces, a los que les gustan, pues déjenlos con su circo, ¿no? O sea, que sigan ahí a lo mejor con su circo y con su psicosis a todo lo que da y estas descargas que tienen. Después de unos 6 meses, que vean la realidad cómo es y que vean todo lo que quedó de eso. Hablamos, siempre digo eso, a mí cuando me toca toparme con una persona que ya está fuera de sí, de sus casillas y que entonces tiene otro tipo de, muy diferente al mío a lo mejor y al de cualquier especialista a lo mejor, pero cuando me toca toparme con una versión de esas, pues obviamente no se trata de luchar o de ganar una razón, no, se trata de decir, bueno, ok, nos vemos en unos meses y platicamos y entonces vemos no de quién tenía razón, porque eso es lo de menos, al final la razón da igual, sino vemos en qué condiciones quedas y vemos a quién le fue mejor, con tu estrategia de estarte desgastando o con algo que pueda ser creativo y propositivo. Entonces, decías, ¿cómo hacerle si en realidad nos gusta ver puras estupideces, ¿no? Y al final, pues eso va identificando la mente con las cosas estúpidas. Entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, pues con esas personas de verdad yo creo que ya no hay remedio. O sea, ahí sí hay que hacer por eso decía al principio, es un acto de valentía. Porque muchas veces el tener que decidir te va a alejar a lo mejor de ciertos círculos o de ciertas personas que son sumamente negativas, que son sumamente tóxicas, volvemos al término, pero pues que se queden allá. Al final cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no crees? O sea, tenemos la libertad de hacerlo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Simplemente es como una... vamos a decirle preocupancia. La verdad es que de repente me importan 3 toneladas de cacahuate ese tipo de personas. Pero pero aparte sigue creciendo este lado de, ok, dentro de un tiempo, meses, años, lo que sea, y checamos qué pasó. Aún así encuentran sus frases, ¿no? O sea, el caso es que no les ganas, ¿no? A pesar de que estén hundidos, de todas formas van a defender, ¿no? A capa y espada, su estupidez. Exacto. Y ahí te das cuenta, o sea, ahí finalmente te estás dando cuenta. Una persona que es necia, y lo podemos ver con nuestro representante, ¿no? Bueno, una persona que es necia, que no tiene lugar a dudas, que no tiene esta posibilidad de apertura, de cambio, no le vas a ganar. Y acuérdate que el enemigo vamos a creer o vamos a hacerle entender que es más fuerte. Órale, llégale, ¿no? Eso no nos interesa. Al final, yo siempre creo que la finalidad es no cargar con los demás, sino compartir realmente lo que sirve, compartir información, pero uno no puede llegar a ponerse en el papel de evangelizador, ¿sabes? Entonces, cada quien va a tomar la decisión correcta o incorrecta, pero bueno, de eso se trata. O sea, al final estamos en la plena era de la información, ya no de las comunicaciones, de la información, y cada quien tiene el poder de elegir la información que necesita. Fíjate, hablando precisamente de esto, de esta situación y crisis que estamos viviendo, yo hacía esta pregunta: ¿por qué la gente se afoca tanto a leer fuentes o información del gobierno, hablando de salud, de amistades, de otros países que vivieron lo mismo, cuando tenemos y hay en el mundo epidemiólogos, científicos, biólogos que te dicen realmente qué es lo que sucede, qué es lo que puede pasar? Los realmente especialistas en el tema, ¿quién les da voz? ¿A quién le preocupa? ¿O quién lo comparte? Nadie, porque realmente tenemos ahí la fuente y te están dando paz, te están dando confianza, esperanza, certidumbre, pero eso no vende, Rey. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Darle voz realmente a los especialistas. O sea, si a mí llega y me dice, a lo mejor una persona que no tiene estudios en el tema y que a lo mejor tiene un montón de seguidores, pero está teniendo audiencia de un tema donde no es especialista,
No por el hecho, y eso es lo que la gente tiene que entender, no por el hecho de que tengan millones de seguidores o millones de audiencia, quiere decir que tenga credibilidad. La credibilidad se la damos nosotros, por supuesto, pero cada tema tiene o se supone que debería de tener líderes que encabezan estos temas. Y en este caso los líderes o las personas que nos pueden dar la información correcta que necesitamos, pues obviamente son los especialistas. Y los tenemos ahí dando artículos, dando opiniones, y tú pregúntame quién lo comparte. Entonces, eso es bien importante, ¿eh? O sea, ¿dónde estamos buscando la información? Yo subí hace no mucho un artículo aquí en la página de Fusión en Movimiento, que por cierto también creo que muy pocas personas lo leyeron porque obviamente es un poquito largo, pero era un artículo de parte de epidemiólogos. Y entonces explicaban la situación que estamos viviendo. Y sí te daban, definitivamente sí te daban una versión totalmente diferente a la que estamos viviendo ahora, de esta información nociva que estamos viviendo. ¿Pero qué pasó? Pues obviamente como eso da tranquilidad y como te da certidumbre y no genera morbo, pues obviamente no hay que darle mucha trascendencia a esto, ¿no? Pero bueno, entonces, con esas personas de las que hablabas que al final les gusta ese tipo de challenge y de entretenimientos y de retos, pues obviamente no hay mucho que hacer. Ya les llegará el momento. Yo sí creo, soy una convencida de los cambios, ya les llegará el momento. Entonces, antes de irnos con el tema otra vez, me voy a ir al chat, licenciado. Y voy a saludar a Sandy Gallarza. Hola Sandy, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, cuéntenos desde dónde nos escuchan, desde la sala, desde la cocina, desde su recámara, en fin, etc. Paulo Federico Mendoza, saludos, ¿cómo estás, Paulo? Marilyn Ruiz dice, Moni, te amo. Besitos, Marilyn, qué linda, muchas gracias. Y dice, hola, Moni Musi, buenas tardes, saludos. Saludos, Rafa, qué bueno que andas por acá. Mire, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mire, dice, saludos, me encanta tu optimismo, gracias por existir. Gracias por estar aquí, Mire, sabes que te quiero y te admiro un montón y gracias por seguirnos siempre. Entonces, bueno, vamos a volver un poquito a lo que nos interesa y a lo que tenemos que desmenuzar el día de hoy, que es la importancia de saber ignorar y saber priorizar. Entonces, para conseguir esta parte debemos entender y atender estas dimensiones. Si nos cuesta elegir entre lo que es importante y lo que no, no sé si les ha pasado o te ha pasado, Lick, que tienes algo importante pero tienes que tener una decisión o tienes que tomar una decisión y no puedes hacerlo. ¿Por qué pasa eso? Cuando no podemos hacer una decisión o no podemos tomar una decisión clara al respecto, tenemos un conflicto interno entre las cosas que queremos y las cosas que sabemos que nos convienen. Aquí entra toda la diferencia. Una cosa es querer a lo mejor enterarme o saber o lo que está sucediendo, y otra cosa muy diferente es lo que me conviene. Hace mucho tiempo hablamos ahí en cabina, todavía cuando vivíamos en la normalidad, hablábamos de aprender a amar lo que te conviene, aprender a generar lo que te conviene. No que el corazón decida, no que tu mente decida, sino que tú decidas que eso que te conviene lo vas a trasladar a tu vida. Bueno, pero además de todo eso que les estoy comentando, tenemos el miedo a quedar mal cuando tenemos que tomar una decisión, ¿no? Tenemos el miedo de hacer daño, a lo mejor con un comentario o con algo que nosotros pensamos de manera diferente y creemos que vamos a romper a lo mejor cierta pertenencia en un grupo, ¿no? O incluso actuar de una forma diferente a como esperan los demás si hacemos o nos empezamos a expresar de otra forma. Esto viene a desencadenar estos conflictos internos de los que les hablaba, y nos viene a incapacitar para tener una toma de decisión clara. Y aquí es la base de todo. Cuando yo
puedo tomar decisiones claras por conveniencia propia, estoy trabajando en pro de mi bienestar y de mi equilibrio y a lo mejor hasta de mi protección, ¿no? Entonces me protejo. Entonces, de eso se trata. Pero a mayor nivel de estrés y ansiedad, más nos cuesta establecer este tipo de prioridades de las que les estoy hablando. ¿Ok? Empezamos a confundirnos un montón. Entonces, si pudiéramos hacerlo, reflexionar un poquito sobre qué situaciones y qué personas tienen o qué información tiene un auténtico valor para nosotros en estos momentos de crisis o de calma, lo que están viviendo, nos vamos a dar cuenta de realmente qué es lo que necesitamos, si podemos tener esa claridad. Ahora, por ejemplo, vamos a pensar en algo que es importante para nosotros o para ti, pero no para los demás. Eso puede ser un ejercicio bueno. Si, por ejemplo, no pudieras o no tuvieras que tener miedo a las críticas, a lo que van a pensar los demás, a cómo van a reaccionar, imagínate cómo te sentirías. Okay, te sentirías liberado o liberada, pero siempre y cuando no tuvieras esa culpa de por medio. Entonces, hay que entender que priorizar no es únicamente ignorar con inteligencia lo que nos hace daño, no, para nada. Es por encima de todo reorganizar estas prioridades, esta información o nuestra vida para encontrar estas decisiones o estos espacios propios para ser felices, para terminar el día de una manera un poco más tranquilos, ¿no? Ahora, ignorar personas también es saludable, no nada más la información. Muchas veces estamos casados con la idea de que esta parte me identifica o este tema me une con esta persona, ¿no? Pero no nos damos cuenta que a lo mejor esos lazos pueden ser desde el dolor también. Y recordemos que los lazos del dolor son más fuertes que los del amor. Suena horrible y yo sé que a nadie nos gusta esa idea, pero es cierto, es completamente cierto. Para que se te olvide alguien en un proceso de duelo, en un proceso donde sufriste muchísimo, es muy complicado. En cambio, puedes haber querido muchísimo a alguien y con el tiempo, en algún momento, es probable que lo llegues a olvidar. Pero alguien que estuvo o alguien que formó parte de ese dolor, muy difícil llega a ser, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esa parte nos puede identificar con unas personas, pero al final estamos retroalimentando esa parte que no queremos. O sea, no es nada más lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos. Estas conversaciones que tenemos con ciertas personas que son de verdad excesivamente tóxicas, que desde que las ves y que empiezan con que no es que el mundo está peor que nunca, no es que esto a dónde va a parar, y dices, bueno, pues a lo mejor venía por algo o venía a saludarte, venía en otro plan, pero ya están aprovechando el momento para sacar todo eso que traen y tú eres un receptor o una receptora de eso, de verdad es súper, súper dañino y hay que saber decir basta, hay que saber poder poner un límite a eso, porque eso en realidad eso sí nos afecta muchísimo. Entonces, la información que debemos ignorar muchas veces incluye personas. Y ahora no se trata de ir rompiendo relaciones por todos lados porque entonces dijo algo negativo y yo quiero andar en un mood muy positivo. No, y ojo, no es lo mismo ser una persona positiva que optimista, ¿ok? Porque aquí es donde nos confundimos mucho. Si yo estoy a lo mejor viviendo en una crisis y estoy o estamos todos en el mismo barco, ¿no? En una etapa donde no tenemos motivos para estar bien, para estar contentos y tendríamos que estar medio esquizofrénicos, a lo mejor como para tratar de actuar de una manera completamente opuesta a lo que me dice la realidad, ¿no? Entonces, esa parte se trata de entender que una cosa es ser positivo y otra cosa es ser optimista. El ser optimista se trata de entender que aunque nos esté cargando el payaso o haya venido de visita la tía de las muchachas, vamos a entender
que van a venir tiempos mejores, que esto no va a ser para siempre, que en algún momento esto se va a acabar, o sea, esto no va a ser para siempre. De eso se trata el ser optimista. Una persona hiperpositiva que anda por la vida a lo mejor con un hiperpositivismo que lo vemos como falso, o que nuestra mente subconsciente siempre nos dice, ¿dónde está el respaldo para esto? ¿Dónde me apoyo? ¿Dónde está la credibilidad para ver de dónde estás tomando este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, no podemos ser incongruentes. De verdad, esa incongruencia no nos lleva a ningún lado, pero sí podemos hacer un esfuerzo en la decisión que nosotros podamos llegar a tener. Estas decisiones, les decía, no incluye que tengamos que romper relaciones con todo mundo, no. Pero sí a lo mejor encontrar la estrategia y la forma de cambiar conversación, de que se den cuenta que eso no te interesa o que eso te hace daño o que no lo necesitas en ese momento. Entonces, si no lo necesitas, hacer caso omiso a todo ese tipo de información que no nos sirve. Entonces, sí, ser muy polite, muy políticos en algún momento, pero en otras no. En otras sí saber poder poner los límites, ¿no? Les hablaba de esto de las relaciones personales que nos causan estrés o sufrimiento, cómo afecta nuestra salud mental. De verdad, yo creo que la principal fuente, más que cualquier otra noticia, más que el tiempo que pasemos leyendo a lo mejor algo, el que venga de una persona cercana a ti. Este tipo de ambiente estresante, de hipernegativo también, porque no hay que irnos al otro extremo, eso sí nos afecta a la salud mental. Entonces, ojo ahí. ¿Por qué? Porque experimentamos un aumento de cortisol en la sangre y en la presión arterial. ¿Hasta qué punto puede llegar esto? Siempre hay que hacernos esas preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar? Puede llegar al punto de correr el riesgo de sufrir incluso problemas cardíacos y ocasionados a lo mejor por un cuadro de ansiedad severo, ¿no? Y ya afectar y mermar la salud de esa manera, de ese tamaño, no merece la pena. Nada merece la pena que a través de esta mala información podamos llegar a enfermarnos más de lo que se supone que podemos llegar a enfermarnos, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, no hay que tenerle miedo a lo que estamos viviendo allá afuera. De lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, y no miedo, pero sí mucho cuidado, es lo que estamos haciendo nosotros para defender, para hacer una barrera de contención. Porque independientemente de que afuera esté bien o mal, puede estar el mundo perfecto allá afuera, pero si yo sigo con esa misma conducta, obviamente esa toxicidad y el ser tan nocivo va a desencadenar algo en algún momento. Ahora, muchas personas dicen, sí, pero no me nace, no lo siento ahorita. A ver, espérenme. No todo en la vida es fácil y no todo en la vida es miel sobre hojuelas y como nosotros queramos. No, primero hay que actuarlo para creerlo. Va a haber días, y de verdad, y ahorita lo podemos ver, ahorita que tenemos como mucho margen de acción, que no nos gusta nada y que no queremos hacer muchas cosas. Ok, no importa si no te gusta, si no tienes la energía, si no tienes las ganas de hacerlo, actúalo. Y no nada más actúalo en acción, o sea, que lo hagas, que actúes. Actúalo como si fueras un actor, una actriz, de eso se trata. ¿Por qué? No se trata de lavarnos el cerebro, ni dorarnos la píldora, ni mucho menos. Cuando uno empieza a actuar de una forma, la mente se lo cree. Recordemos que la mente no sabe diferenciar el sentido, todo se lo cree. Entonces, si puede tener esa capacidad, pues vamos a usarla para bien, ¿no? Ahora, otro punto importante. No te preocupes por lo que no puedas cambiar. Aquí hay que ser bien frío, tener la cabeza bien fría. Acepta, por ejemplo, que esa parte de las relaciones, ese familiar, lo que sea, va a seguir teniendo esa actitud cerrada y nociva. Hay que aceptarlo, hay que tenerlo así. Que a lo mejor tu compañero de trabajo va a ser igual de metiche o de chismoso, o a lo mejor que tu vecina va a seguir siendo la persona más incómoda del planeta, en fin, o sea, hay que aceptar ciertas cosas que no podemos cambiar. O sea, hay que dejar de resistir, hay que dejar de acumular este tipo de cargas negativas como
frustración por querer que las cosas sean diferentes cuando sabes perfectamente que no van a ser. Y hay que limitarnos a aceptar eso tal y como es. Y eso no quiere decir ser mediocre y conformista, no. Eso quiere decir que vas a poner un límite, pero no vas a luchar batallas perdidas. Entonces, se trata de esta economía energética que estamos tratando de preservar. Obviamente, lo que nos quita energía, vamos a anularlo. ¿Sí nos escuchamos bien, licenciado? Licenciado. Sí. De repente tuviste un freeze, pero ya se arregló. Ah, ok. Todo bien, no me regreso a ningún lado, ¿verdad? Todo bien. Todo bien. Ahora, ese punto era bien importante, por eso quería mencionarlo muy claro. No hay que preocuparnos por lo que no puedes cambiar. Otro punto bien importante es hay que ignorar las críticas o estas malas noticias mientras tú empiezas a reconstruirte y a estar en paz. O sea, date chance, no dejes que alguien llegue y te empiece a bombardear otra vez con no nada más las malas noticias, sino con cualquier cosa que te tumbe la moral, o este ánimo que a veces tenemos en la mañana y que llega alguien y en 2 minutos, 2 patadas ya nos lo tiró todo, ¿no? Entonces, es muy probable que cuando nosotros queramos empezar, o en el momento en que decides poner distancia de quien no te hace bien o no te interesa, aparezcan reproches, aparezcan estos llamados como de atención. Entonces hay que entender que estas críticas no nos definen, que estas críticas no eres tú. Y así como lo entendemos nosotros y lo podemos aplicar para nosotros, y lo entendemos perfecto, el hecho de que alguien me critique y que tenga una percepción equivocada tal vez de mí, no me define. Pasa lo mismo con la información de este lado. El hecho de que yo tenga un juicio, o muchos tengamos un juicio sobre un tema, una opinión, no quiere decir realmente que así lo sea. Es la opinión que estamos teniendo nosotros, pero no es la realidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que ni mi opinión ni la opinión de los demás va a ser la realidad, porque al final la realidad se va a construir de eso. Entonces tenemos que tener bien clara la mente en ese sentido. Entonces, si no nos definen, tenemos que empezar a fortalecer esa parte que sí nos conviene, esa parte que nos mantiene de pie y que nos mantiene con el estómago ligero y en calma, que nos puede llegar a servir para tener un día a día sano. O sea, que no tengamos estas revoluciones corriendo en la mente todo el tiempo de qué va a pasar, para dónde va a ir y entonces también me va a pasar a mí y entonces todos nos vamos a morir y en fin. No. Checa tu realidad, que tus ojos no te engañen, ve lo que estás viviendo a tu alrededor y con eso quédate, punto, se acabó. Aunque te digan, no, es que en el otro lado del mundo está sucediendo esto, sí, pero ¿qué crees? Ahorita dentro de tu metro cuadrado es lo que tú tienes que cuidar y con eso hay que hacer la realidad, nada más. Ahorita no nos queda mucho por hacer, nada más. Ahora, cuando la ayuda es un acto interesado. También pueden ser actos interesados. Es importante aprender a discriminar estos actos de supuesto altruismo, ¿no? Y lo vemos en cualquier red social ahorita, y en cualquier noticia y demás. Hay quien nos repite aquello de yo lo hago por los demás, yo lo hago porque para mí es importante, yo lo hago por ti o por quien sea, ¿no? Ok. Cuando en realidad esta balanza de este tipo de información se inclina siempre hacia un lado que no es el tuyo. Entonces hay que ver eso. Chequen esta parte de la información. Yo lo hago para que te cuides, yo lo hago para que casi sobrevivas, yo lo hago por ti, en fin. Pero al final, o sea, si yo veo cómo está la balanza, o sea, al final a mí no me está beneficiando nada, y yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde, que son mis medidas y demás, y ese tipo de información altruista interesada nada más nos viene a degenerar y a deformar más nuestra capacidad de juicio.
¿okay? De crítica también. Entonces no se crean esa parte tampoco de que todo es por ti y por tu cuidado. No, cada quien nos estamos cuidando y cada quien estamos haciendo lo que nos corresponde en colectivo, efectivamente. Pero en realidad lo único que tenemos que hacer es cuidar de nosotros mismos. Eso es todo, eso es todo. Y al cuidar de nosotros mismos, entonces voy a evitar que yo sea un peligro también para los demás, ¿no? No sé si se entendió, pero espero que sí. Entonces, cuanto más ligero, o cuanto más ligero, mejor, más en estos casos ahorita. ¿Por qué? Porque en la vida de verdad que merece y vale toda la pena contar con personas que realmente te aporten y no con acumular gente, ya sea negativa o tóxica o no sé, del tipo de personas que puedan llegar ustedes a imaginarse. No se trata de ir acumulando, de hacer una colección de personas. Se trata de contar con gente que sea afín a ti y contar con estas personas que puedas tú tener una conexión y compartir algo. Si se fijan, ahorita lo que más nos está pegando es la falta de conexión, es la falta de contacto, de estar unos con otros. Entonces, de eso se trata. Y ahorita es un ejemplo claro de la depuración que puede llegar a ser. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero estas personas que a lo mejor veías y que estaban bien para un cafecito o estaban muy por encimita, no están en estos momentos en tu vida o no están en tu mente. Generalmente le damos cabida a quien realmente sí va a tener una conexión y un aporte en ti, ¿no? Entonces, es importante esa parte también. Por otro lado, para concluir esta parte, un modo de ganar bienestar, paz mental, equilibrio, no sé, todo esto que estamos tratando de lograr, ya ni siquiera como una meta del día, poder llegar al final del día con esta tranquilidad, esta paz mental de decir, va a pasar, también esto va a pasar, y no me refiero a la cuestión de salud, sino me refiero a la cuestión económica, a la cuestión donde hay pura incertidumbre, no sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer después de todo esto. Entonces, el aprender a tomar decisiones, el aprender a ser valientes en armonía con las propias necesidades y con las prioridades de las que hablábamos hace un momento, es momento de ponerlo en práctica. Si se fijan, ahorita no podemos hacer mucho, no podemos ver con claridad, no podemos trabajar algo, porque al final para trabajar algo, ya sea personal o no personal, tenemos que hacer uso del exterior. Entonces, de otra manera podemos hacer meditaciones y reflexiones, nada más. Lo demás no es trabajarlo ni sanarlo, podemos reflexionar nada más. Entonces, como nada más estamos así en pausa, lo único que podemos es, como el chinito, nomás milando, es observar. Ahí es donde tenemos que empezar a entender que hay que escucharnos, hay que observarnos, hay que hacer todo eso, no para accionar, porque ahorita no lo vamos a poder hacer, sino para tenerlo en cuenta. Para tener en cuenta, darnos cuenta de cómo vamos funcionando nosotros a través de estas, no nada más malas noticias, de esta mala información y de esto que no sabemos ignorar al final del día. Entonces, si sabemos ignorar todo lo que no nos hace bien, y no se trata de negar esas partes, no se trata de hacer como si no existiera e ir por la vida como si nosotros fuéramos nada más contabilizando nuestras cosas buenas. No, se trata de ser integrales. Se trata de respaldar lo bueno con lo malo, de agarrar o de tomar esta parte energética mala que tiene muchísima fuerza y aplicarla en un favor, y con eso es un favor para ti, a favor para ti, y con eso entonces le estoy dando la vuelta, ¿sabes? Entonces esa parte es la que tenemos que asimilar y dejar de negarla. Pero para eso tenemos que tomar lo que les decía hace un momento, decisiones. Y entonces, si yo decido, nada más por un día, no estar en el foco de las bombas mediáticas, si quiero información y necesito información, me voy realmente donde tengo que buscarla, es con los especialistas, con los médicos, pero buenos médicos, no como
perdón, pero no como la mayoría de la información que tenemos. Entonces estamos viendo que eso es realmente lo que nos puede calmar un poco, lo que nos puede tener un poquito más de esperanza y de, sobre todo, de certidumbre, de darle forma a lo que estamos viviendo, porque pues al final nosotros somos especialistas en el tema. Pero entonces, empezar a ser más sabios. ¿Desde dónde busco la información? ¿Desde dónde estoy platicando yo? ¿Desde dónde me estoy informando? Y dejar de ser infantil y dejar de mandar miedos de cuántos muertos hay. Entonces no se lavó las manos y se lo llevó también la tía esta, la de las muchachas. Todo este tipo de información es la que de verdad ya está por demás. Ya yo creo que ni los niños ni los pequeñitos hacen lo que hacen los adultos con esta parte de la información. Entonces, bueno, y voy a aprovechar para otra, dígame. Pero por lo menos un punto bueno es que creo que ya se les pasó la calentura por el papel higiénico. Bueno, afortunadamente ya esa parte ya pudieron entender que no hay una relación directa entre lo que estamos viviendo y el abastecimiento. Pero yo quería aprovechar para decir algo bien importante, algo que se me hace súper importante, y creo que ya lo habíamos comentado tú y yo, hablando de la información, del morbo, de cómo dicen las noticias. Fíjense, hay un dato bien importante y que quiero aprovechar para que esto a lo mejor nos sirva para el próximo lunes. Antes de que pasara todo esto del coronavirus y de toda esta pandemia y epidemia, veníamos con una ola o con una situación muy fuerte de criminalidad en nuestro país y de mucha injusticia. Pero entonces, como medios de comunicación, aquí va algo bien interesante. ¿Cómo son parte de los crímenes también? Y ahí les va por qué. Imagínense que en el mundo hay muchas mentes enfermas. Siempre va a haber mentes enfermas y personas que a lo mejor la padecieron mucho o les fue muy mal y están todas trastornadas. Y lo único que necesitan es un detonante para poder sacar esa oscuridad o esa maldad al mundo. Bueno, pero no saben cómo. Al final, el ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, al no saber cómo, pues obviamente se queda eso atorado en esa persona y lo tienen ahí siempre latente. Pero ¿qué pasa? Que nunca falta un medio de comunicación sin escrúpulos que no nada más te dice cómo mataron a una mujer, te dice los detalles y te da el know-how, te dice cómo. Entonces, algo que tú no sabías cómo hacer y que querías hacer, hablando de estas mentes enfermas, les dan ideas. Ahora, yo la pregunta aquí sería, si la intención era dar la noticia o era dar la información, está perfecto porque tenemos que saber dónde estamos viviendo y cómo estamos padeciéndola. ¿De qué rayos servía que dieran los detalles y esa parte morbosa? Dime tú, ¿para qué rayos si no era para darle ideas a otra mente enferma? Nada más. ¿Y sabes qué es lo peor también? También lo que está muy mal es como muchos medios informativos se escudan con esta frase que ya está muy trillada y que me fastidia, que es que la gente quiere saber. No, bueno, pero fíjate qué irresponsabilidad. Claro. Imagínate, yo como mamá, si mis hijos cuando tenían a lo mejor 2 años me hubieran dicho, es que yo quiero una pistola y se la voy a dar. O sea, en realidad eso está peor todavía, ese argumento está peor todavía, porque uno no está para eso, uno está para la parte de la protección y el cuidado, y ahora se nos olvida que como medios de comunicación hay protocolos, hay éticas, y hay se suponía antes, ya no, se suponía que había ciertos frenos que no nos podíamos brincar, que no se podían brincar. Y ahora con el argumento que dices, ¿no? Si la gente quiere saber, a ti no te importa como medio de comunicación si quieres saber o no. Al final, tú lo que tienes que hacer es un trabajo donde no estés pisando ciertos puntos o donde no estés lastimando ciertos puntos como sociedad, porque entonces te estás metiendo en un tema ya criminal, ya delicado. Porque por eso las autoridades, se supone, muchas veces no dejan
tener acceso, no dejan tener esta parte de las imágenes y videos, porque hay un tema de cuidado. Pero entonces como medio de comunicación lo haces de manera ilegal, de manera no criminal. Y eso sí les da la pauta y se abre la puerta a muchísimas personas para decir, bueno, si fulanito pudo, y aparte en un lugar donde no hay un sistema de derecho, donde no pasa nada, si puedo hacerlo, yo también lo puedo hacer. Y entonces se van haciendo las cadenitas, porque se puede, y ya me dijeron cómo. Entonces hay que cuidar esa parte también. Tenemos que entender que es lo mismo, de verdad es lo mismo estar contabilizando cuántos muertos a estar viendo el morbo a detalle de un crimen. ¿Por qué? Porque tenemos la elección de ver cuántos enfermos ha habido dados de alta, cuántos han sobrevivido bien, y otro tipo de noticias también, cuántas cosas han mutado en positivo. Entonces, si tenemos la elección de hacerlo, y a pesar de todo, nos seguimos publicando, esos nada más están afectando la psique, y no van a arreglar la realidad, porque si uno dijera, bueno, al final, esta parte de las publicaciones masivas de malas noticias, si ellos piensan que con eso están informando a la gente, o que con eso están salvando el mundo, o que con eso están a lo mejor aportando su granito, digamos que cuestionar la salud mental de esas personas también. Entonces, de verdad es tristísimo, es increíble, y que sea una decisión. Y entonces cuando nos pasan este tipo de desgracias y este tipo de manipulación mediática y social en la que estamos, y vemos, como dices tú, el tipo de publicaciones o el tipo de gusto de la gente, es cuando entiendes, dices, pues con razón, ¿cómo no lo van a hacer? Si tenemos con ese tipo de pensamiento todo el tiempo. Entonces, claro que son las primeras que son blanco fácil. Tú, fíjate, las que más publican esta cuestión anarquista y psicótica, así de, y te das cuenta de que es como saber apretar todos los botones. Esa era la reacción que se esperaba de la página. Entonces, cuando uno empieza a ignorar esa parte y empiezas a actuar realmente lo que sí sirve, y empiezas a actuar, entonces estás saliendo de la norma, estás haciendo nada. O sea, al final no te queda de otra más que seguir actuando y seguir haciendo lo que se supone que debes hacer. Pero de ahí a vivir de la forma en la que se espera por lo que tú quieras, es un mundo completamente diferente. Entonces, de eso se trata el saber ignorar con inteligencia, el arte de la sabiduría para ignorar la inteligencia. Lo que no nos sirve y que no le sirve a la gente, háganse esta pregunta: ¿a quién le va a servir? Nada más eso. ¿A quién le va a servir? ¿A una mente enferma? ¿O a un grupo de personas que yo creo o puedo entender que les puede ayudar? No es así, de verdad, no tiene ningún sentido. Y me voy a ir al chat antes de irnos. Dice Laura Guriño, qué gusto saludarte, Lau, qué bueno que andas por ahí. Le encanta escucharnos. Y dice que se corta un poco la transmisión, pero es parte de, sí, de verdad, pronto vamos a regresar. De pronto, ya faltan menos días, de verdad, ya abril, yo espero que sea un poco más. Al final ya estamos un poco más tranquilos, más, con la ansiedad un poquito más abajo, por lo que he visto y leído en general. Bueno, pues esto lo que nos va a hacer es entender que también hay que educarnos desde ese lado. Hay que educarnos desde lo que compartimos y desde lo que vemos, desde lo que escuchamos. Ya, por favor, entendamos que todo tiene dos lados. Y es cuestión de nosotros y de ustedes saber a qué lado o a qué parte más. Porque por mucho que digan y por mucho que insistan en ponernos en una posición alarmista, pónganse a pensar de aquí a 6 meses. ¿Tú crees que vas a estar en buenas o en malas condiciones? ¿O que vas a estar sobreviviendo, así de simple? Si crees la certeza, bueno, entonces haz lo que se espera de ti.
y deja de estar contaminándonos más en ese sentido, ¿no? Pero, pues es algo que hace mucho, algo, las malas noticias, la mala información, igual que a ti, licenciado, sí me pasa. No hacer nada y hacer puros corajes, pero no nos queda de otra ahorita más que hacerlo de puerta para adentro. No hay mucho margen de acción. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, pero al final era algo que queríamos, es que desde hace un mes platicarles, desde que pasó toda esta parte que les estaba diciendo de estos límites que estaban saliendo a la luz en todos los detalles. Queríamos hacer esta parte, es decir, la información, de verdad, hay que ver dónde va a recibir o dónde va a caer este tipo de información. Toda esa parte de la calidad que estamos viendo, que estamos emitiendo también. Pues al final del día, ahora, desde el lado de tener un poco la facilidad de las redes sociales, tenemos esta parte de la interacción. Entonces, sí hay una responsabilidad compartida, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora con todo y nuestras personas ahí detrás. Pero bueno, pues aquí seguimos, ¿verdad, Lick? Así está, así es, licenciada. Así es, pues muchas gracias por sus comentarios también. Dice Lau, ya antes de irnos, dice Lau, dice: yo decidí alejarme de familia, hermanos, ya que mis cuñadas son tóxicas y me agreden. Yo por mis hermanos permitía hasta que se acabó. Y me alejé de sus pláticas tóxicas y me mejoré a mí misma. Hay que aceptar que así son, estamos en convivencia, pero con límites. Exactamente, Lau, muchas gracias por compartirnos esto. Pero te fijas como cuando uno pone límites y uno se quita el miedo a perder este tipo de pertenencias. Pones por delante, al final no pierdes nada, terminan siguiéndote, o a lo mejor terminan estando ahí, pero ya desde otro lado. Cuesta trabajo al principio porque ese lapso nos deja aparentemente caminando solos, pero no lo estamos. Pero cuando tenemos esa congruencia de poner los límites, descansamos muchísimo. Y por eso les decía hace ratito, no se trata de reflexionar gente a tu alrededor, de sumar y de que en tu historia tengas personas con las que sí conectas, con las que sí compartes ciertas cosas y eres afín. De otra forma, si hay daño, si hay toxicidad, no es un buen negocio, sean familiares o no. Generalmente los cercanos, pues obviamente los cercanos son los mantenidos. Entonces, pues sin miedo, la verdad, sin miedo a decir las cosas que no los van a perder. O sea, al final, la gente que debe de estar contigo, la gente que realmente te importa o te tiene cariño, no se va. A lo mejor se va un tiempo, después regresa, pero no se va. Hay que tener confianza en esa parte. Entonces, límites, al final nos duele ponernos, no porque nosotros no nos queramos o no sepamos ponernos en primer lugar. No es eso. No lo sabemos poner porque siempre en automático viene el miedo a perder esa persona, a perder un grupo, una relación. Entonces muchas veces decimos, pues, si lo voy a perder, mejor nada me cuesta que aguante tantito. Y ese tantito se va acumulando y un buen día, va a explotar de la peor manera y entonces se pueden fracturar. Los límites se ponen no cuando ya te superó, sino cuando empieza a picar, a dar la cosquilla, los límites, para que no llegue al punto de quiebre en una relación. Pero como todo, hay que saber ignorar lo malo, incluso de nosotros. Hicimos un día normal, donde hicimos cosas buenas o malas, ya las cosas que hicimos malas o los errores que tuvimos no deben de opacar lo bueno que hicimos. Entonces vamos a tratar de darle un poquito más de luz a esta parte buena que hacemos, a la parte buena que hay en el mundo, la información buena que hay, y vamos a ver cómo la realidad empieza a cambiar. Recordamos que lo que pensamos se refleja en lo que sentimos.
y eso genera nuestra realidad. Entonces, si nuestra realidad empieza con lo que vamos a leer un día o con lo que vamos a pasar con alguien en un día, eso depende el resto de la realidad que voy a crear. De mí depende, obviamente, si quiere que sea buena o mala. Entonces tengo choice, tengo ahí el poder de elecciones. ¿Se puede? Sé que no es tan fácil como suena, pero es una cuestión práctica, es una cuestión de un hábito. Así de simple, es un hábito hasta que ya no nos guste a lo mejor juntarnos con la vecina chismosa o con la amiga que siempre está de fatalista contándote cosas horribles o como cuñadas que eran siempre muy venenosas. Obviamente pues ya no nos sirve, obviamente si ya no nos sirve y llega un momento en que nuestra conciencia nos empieza a defender de todo eso. Ya no. Ese otro tipo de ambiente en tu vida no lo vas a buscar ahí, no vas a buscar, porque recordemos que nosotros somos los... Entonces empiezas con la información, tus sentidos, y ahí depende lo que sale por tu boca. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos, muchas gracias, licenciado, como siempre. Un placer como siempre, licenciada. Igualmente, y que tengan una semana maravillosa. Recordemos que es una semana menos de cautiverio, así que bueno, vamos a verlo ahora por ese lado. Es una y bueno, pues a descansar todo. Ya habrá momentos para seguir trabajando, así que bueno, descansen, disfruten mucho su día, y si no lo van a disfrutar, no importa, no pasa nada. Pónganse en modo automático, no se exijan ahorita mucho. También para las personas estas, para los que quieren hacer muchas cosas ahorita, las mamás incluso, que quieren poner a lo mejor a los niños a hacer todo lo que hacían en la escuela o todo lo que no les han enseñado en este tiempo y aprovecharlo ahorita. Les voy a decir algo, está perfecto, está maravilloso. Después de un tiempo, recuerden, no podemos ponernos en ese modo. No es un campamento de habilidades, no es un retiro espiritual, no. Es una emergencia sanitaria. Nadie en aislamiento funciona igual que en condiciones normales. Estamos coartados de nuestra libertad, así que no se exijan ni le exijan a los niños, de verdad, hacer cosas que no tiene ningún sentido hacerlas ahorita, y que qué bueno que aprovechen el tiempo y está maravilloso, pero si no pasa, está bien. Cada uno sobrevive de la forma que puede y de su manera. Entonces, bueno, vamos a seguir sobrellevando. Bueno, pues les mando muchos besitos. Tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana. Así que nos vemos por acá. En su día. Un abrazo, licenciado. Adiós.